Muchas gracias por estar aquí escuchando. Esto va a ser interesante porque tenemos un pequeño problema en general con la crema dérmica. Tenemos un discurso que de alguna manera a la crema dérmica, a la venta de la crema dérmica o las ventas de las cremas dérmicas en el mercado no le viene muy bien. Pero vamos con la certeza, vamos con los estudios, vamos con el conocimiento pleno de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a ver desde esa proyección. Lo primero que vamos a estudiar, dejadme que lo haga para quien no lo haya visto bien antes, es ver cómo está compuesta la dermis. La dermis tiene el mismo tejido, el mismo diseño básico para todos los seres humanos, igual que las epidermis, igual que los mantos epicutáneos. Es decir, estamos hablando de misma dermis para todo el mundo. La dermis es el tejido conectivo que conforma nuestra piel, la parte que estamos viendo ahí en la pantalla. Y al igual, como he dicho, que tenemos todos un tejido epidérmico de protección, tenemos un tejido dérmico que representa el soporte de nuestra piel. Eso significa que en cualquier ser humano sano se organiza como estamos viendo, más o menos así. Exactamente las mismas estructuras. Fibras de colágeno, ya lo sabéis, lo que hacen es darnos ese soporte, son esas columnas, darnos ese soporte, esa firmeza, ¿vale? Esa tersura en la piel. Fibras de elastina, las estamos viendo ahí, colágeno, las 5 es las fibras de colágeno, las 6 son las fibras de elastina, que lo que nos dan es la capacidad de que si yo cojo el tejido pueda volver a su sitio, no tiro con él y me lo llevo al infinito. Entonces, esa es la capacidad de la elastina, de reestructurar otra vez inmediatamente, retractilar inmediatamente ese tejido. Luego hay una sustancia fundamental o matriz extracelular, que le vamos a llamar todo el rato la sustancia fundamental o matriz extracelular, ¿vale? Que es como un gel, una especie de gel donde todo está suspendido. Bien, entonces también ahí es donde encontramos pues, sustancias como el ácido hialurónico, que bien conocemos. El ácido hialurónico lo que hace es lo conforman unas sustancias que absorben el agua. Entonces tienen son como esponjas, absorben agua y la retienen para crear ese reservorio de agua en la piel que tenemos y que hace que la piel esté pues, más luminosa, más tersa, más rellena, por supuesto, de forma natural. Estas sustancias lo que hacen es hidratar por dentro. Ahora no me sale ese término, pero me vendrá. Entonces, son unas sustancias que tienen esa capacidad de rellenar, de hacer que abulte ese terreno. Es un filler, es un rellenador natural interno. Muy bien. Entonces, los fibroblastos son unas células que producen colágeno, elastina y también esa matriz extracelular. En la dermis, lo que sí de novedoso también vamos a encontrar ya vasos sanguíneos. Está totalmente irrigada por torrente sanguíneo, ¿vale? Vamos a encontrar también terminaciones nerviosas. Fijaros, igual que cuando la epidermis en un sitio que se presente con mayor densidad, podríamos incluso meter una aguja. De pequeña la gente suele hacerse eso, coserse la dermis. Cuando éramos pequeños cogíamos una agujita y la epidermis, perdón, y en la parte densa podíamos ser capaces de meter hasta un hilo. Entonces, bueno, a lo mejor lo hacía yo sola, no lo sé, porque
sido así de investigadora. Entonces quiere decirse que como en la epidermis no tenemos ni tejidos nerviosos, a eso viene esta historia que os cuento, que sí que al final no lo sé porque las cosas que yo he investigado desde pequeña no son muy comunes tampoco. Y no sangraba, ni me dolía, ni nada, porque diferenciaba muy bien mi epidermis, sabía cuál era mi epidermis, cuál era mi protección, ¿vale? Cuando se nos levanta por una ampolla, no suele doler ese terreno por esa misma razón también, ¿vale? Bien, entonces tenemos también unos anexos cutáneos, como son los folículos, como son las glándulas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues dicho todo esto, es importante que entendamos precisamente que la epidermis es pues un elemento que cubre, que tapa, que protege precisamente a esa dermis. ¿Me vais a permitir un segundo? Ya, perdonadme. Retomamos la importancia grandísima de cuidar ese tejido dérmico. Pero ¿cómo lo hacemos por fuera cuando ese tejido dérmico ya corresponde, su cuidado ya corresponde al interior de nuestro organismo? Es decir, no tenemos la capacidad, teóricamente, luego vamos a ver que sí, en cierto modo la tenemos, pero así, de forma natural, sin ser una forma un poco invasiva, no tenemos la capacidad de entrar a ese tejido dérmico. Pertenece ya más a lo que es el interior, todo lo que está vascularizado convenientemente, ya tiene una alimentación natural, que es la alimentación, los nutrientes y la oxigenación que le da la sangre a ese tejido. Eso es muy importante porque a epidermis no llega esa vascular, no llega ese riego, esa nutrición. Por eso nosotros ponemos todo nuestro acento en el cuidado de epidermis. Porque cuanto más cuidada está epidermis, cuanto más regulado está el manto epicutáneo, la dermis está infinitamente más protegida. Y si encima nosotros mantenemos unos cuidados también de alimentación, de buenos hábitos, esa dermis va a aparecer infinitamente mejorada. Bien, yo quiero que entendamos que la dermis de un bebé, de una persona de 25 años, de una de 60, de una de sexo masculino, de una de sexo femenino, está construida con el mismo material y trae ya de serie el mismo diseño para todo el mundo. La base de la dermis es la misma. Entonces, ¿qué es lo que cambia en el cuidado de la dermis? En el estado en que nos la encontramos, ¿vale? Eso es lo que cambia absolutamente. Bien, entonces, lo que cambia con la edad no es la dermis, sino su estado funcional. Esto tenemos que aprender a enseñarlo. Todo lo que os estoy contando, creemos que lo sabemos muy bien, pero yo creo que hay que reconstituir ese discurso para poder llegar a las personas y explicarles con total honestidad cuál es el ejercicio que nosotros hacemos con la dermis. Esto es que, aunque no lo creáis, yo lo detecto porque yo pregunto, ¿cuántos tratamientos se hacen completos? Y veo que dérmicas no se hacen tanto, no funciona tanto la dérmica como la epidérmica. Yo sé que es vital y por eso alguien que yo no fui, os lo digo sinceramente, dijo, el básico son fluido, loción y epidérmica.
no son tan el básico. Si yo quiero una piel perfectamente controlada, el básico no es eso. No es eso en absoluto. El básico sería fluido, loción, epidérmica y dérmica. Otra cosa es que no todas las pieles necesitan ese básico. En cambio, sí todas las pieles necesitan el básico que tenemos instaurado de fluido, loción y epidérmica. Eso es, vamos, común para cualquier tipo de piel. Pero ojo, a partir de 25 años, como vamos a ir viendo, ya la dérmica tiene su función y es muy importante para ver una piel que realmente está trabajada en todos los aspectos. Fijaros que, como yo siempre os he puesto este ejemplo, que a mí me vale porque yo en mi cabeza lo veo muy bien y creo que también podemos trasladarlo al dibujarlo en la mente de un cliente o de un paciente. Lo podemos dibujar muy bien. Cuando hablamos de la rutina, o a mí no me gusta llamarlo rutina, el ritual que una persona sigue cada día, cuando decimos esto, yo creo que es importantísimo que podamos construir ese dibujo que tenemos nosotros ya en mente y que es este, que si le tenemos para poder mostrárselo, tanto mejor. El cuidado de la piel en sí es manto epicutáneo, que es el equilibrio absoluto, protección y soporte. Ahí lo vemos. Entonces tenemos manto epicutáneo, epidermis y dermis. O sea, nosotros vamos a cuidar todo eso. Nos comprometemos porque sabemos hacerlo. Vamos a cuidar la piel desde esa estructura para que funcione bien, para verla perfectamente. De manera que vemos que una piel no usa el soporte o se apoya solo un poco en el serum sin darle una fuerza importante a su dermis, y está bien porque la vemos bien porque nos conformamos, pero es que puede estar muchísimo mejor y estamos restando posibilidades a esta persona de tener una piel excelente, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, os llevo otra vez al ejemplo aquel que os he puesto siempre del vestido ese tan precioso que lo hace la divinidad, ¿no? Ese, dijéramos, ese vestido que era un vestido de cuero, de un cuero maravilloso ahí en la parte del tórax, la parte de arriba del vestido, el cuerpo del vestido. Que tenía también esa capita de moher tan maravillosa, que era en el simulacro el manto epicutáneo, ¿vale? Y luego tenía una falda densa de seda, de una seda preciosa que caía. Pues en este caso lo que tú estás viendo es la parte de arriba. Estás viendo del vestido el moher ese maravilloso porque estás cuidando su equilibrio, su manto epicutáneo. Estás cuidando también toda la parte del cuerpo, dijéramos que ese cuero está flexible, brillante, maravilloso, pero miramos para abajo y esa seda tiene unos manchurones, unos agujeros, está rota, está mal, está deslucida. Pues ya el conjunto no funciona. Ya no es bonito. Aunque te eclipse verlo de arriba precioso, todavía te choca mucho más ver lo de abajo hecho una porquería. Pues esto es en lo que estamos cayendo muchísimos de los profesionales. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hemos dicho y hemos mantenido, y hay que decirlo y mantenerlo porque científicamente está contrastado, que el colágeno y la elastina y el ácido hialurónico no iban a entrar en la piel. Pero ¿cuál es el discurso nuevo para que entendamos que es muy fácil que ellos sí puedan entender que van a hacer un trabajo importante sobre su dermis? Aunque tú les asegures que ninguna crema del mercado va a entrar, ¿vale? Pues la gente sigue buscando su firmeza por algún lado. No os preocupéis que lo van a buscar, aunque tú no se lo estés ofreciendo, porque esto es un problema nuestro, no es un problema del cliente, es un problema nuestro, de lo que decimos, de nuestro discurso que hay que cambiarle, porque podemos cambiarle y además podemos hacer que sea infinitamente mejor.
¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo yo creo que sí que os puede servir, seguir sirviendo, porque lo que vamos a ver es en qué estado está esa dermis, que eso sí lo vemos por fuera, lo vemos perfectamente, ¿vale? Entonces, la edad cronológica hemos visto que va introduciendo cambios progresivos y deterioros muy grandes en ese tejido. Vamos a ver que con los años disminuye completamente la síntesis de colágeno y de elastina. Va disminuyendo. A partir de los 25, esa producción de las proteínas, como son el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico, gradualmente van perdiendo su función. Entonces, en este proceso vamos viendo también cómo el tiempo a partir de los 30 va acelerándose progresivamente y ya a partir de los 40 lo hace de manera muy, muy notable. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Y en qué se traduce? Pues en una pérdida de firmeza grande y de elasticidad, dando paso pues, a lo que mucha gente teme y por lo que mucha gente también viene a nuestros centros, que es la firmeza y la flacidez. El haber perdido la firmeza, tener arrugas y tener flacidez, para la gente supone un gran problema. Entonces, la degradación, tenemos que tener en cuenta que ya a partir de los 25 años va con pérdidas del 1% aproximadamente, progresivamente, con cada año. O sea, que es mucho lo que vamos perdiendo. Y de repente como que no lo vamos a notar. No lo vamos a notar. Yo hablaba con una persona precisamente que me dijo todo esto, por eso yo saco estas conclusiones y os llamo y os aliento a que lo podáis ver y descubrir. Entonces me dijo, de repente, a través de he estado una época enferma, yo me cuido fenomenal, lo hago con Compositum, estoy encantada, pero de repente he notado una falta grandísima de firmeza en mi piel. Y dije, ¿no has estado poniéndote crema dérmica? Y me dijo, no, he estado con el fluido, con la loción, con la crema epidérmica y el serum dermoepidérmico, pero no me he puesto crema dérmica. Y en cambio, yo recibo cientos de notificaciones, de hablar, incluso con muchos de vuestros clientes y pacientes que se dirigen a nosotros y nosotros, pues, aunque sea para saludarnos, y muy bien, encantados. Y hay gente que tiene realmente ese problema. Pero hay gente que usa su crema dérmica y no tiene ese problema y me dicen que la piel sigue siendo tersa, jugosa, fresca. Entonces, he dicho, algo aquí no estamos haciendo bien. Fijaros que la matriz extracelular se va volviendo cada vez menos hidratada, menos organizada, ¿vale? Y esto da lugar a un adelgazamiento del tejido. No tengáis miedo de todo lo que os estoy contando, que es una realidad absoluta, porque hay una solución que os la voy a desvelar también, ¿verdad? Entonces, esa pérdida de flexibilidad, de resistencia, pues también corre muchísimo mayor riesgo de lesiones. No es lo mismo que hagáis unas cejitas a una chica de 18 años que a una persona con 65, con esas pieles que ya es que simplemente el hecho de arrancar el pelo se le pone morado la zona, ya se le hace como una pequeña lesión. Todo, cuando una dermis ya no está en su estado más óptimo, todo la va a agredir, todo. Ya no tenemos capacidad de que con la epidermis solo podamos protegerla, ¿de acuerdo? Podemos dar mayor lucidez, mucho mejor aspecto, por supuesto, pero si no estamos trabajando en dermis, de verdad, nos va a costar pues eso, que cualquier tontería suponga un masaje, cualquier cosa supone una lesión. Entonces, fijaros cómo la deshidratación altera la estructura totalmente de la matriz extracelular y también afecta la capacidad para proporcionarnos ese soporte que estamos necesitando.
por supuesto, está también afectando a la comunicación celular y afecta a funciones como son la migración y la diferenciación celular, que esto también importa, ¿vale? Esto atañe directamente a la reparación del tejido. La respuesta inmunológica se ve afectada y la formación de nuevas células ya no es la misma, con lo cual, fijaros que si hay un proceso de lesión durante la cicatrización, las células, esas células basales, migran corriendo a la zona dañada. Las células madres proliferan, ¿de acuerdo? Y se diferencian y unas pues van ahí para regenerar el tejido perdido. Pero si no hay esa comunicación, si se pierde todo ese eje, resulta que todo va a ir en absoluto y total deterioro. ¿Vale? Entonces, fijaros que esa migración es muy importante, es clave para que los linfocitos también lleguen a áreas de infecciones, si existe, ¿vale? Y eso es fundamental para combatir todos los agentes patógenos que nos están ahí agrediendo. Con lo cual, fijaros qué importancia a nivel clínico, a nivel anatómico y fisiológico tiene una dermis bien cuidada, muchísimo. Entonces, que afecte a la diferenciación, porque las células madres migran a una área determinada, como hemos dicho, y luego se vuelvan diferentes en la creación de nuevas células, por ejemplo, como los queratinocitos, para poder construir incluso también epidermis, que es que todo se ve afectado de igual manera si no trabajamos correctamente. ¿Lo veis? Que implica muchísimo, implica muchísimo. Bueno, también los fibroblastos, como hemos visto, que son los productores del colágeno, de la elastina, del ácido hialurónico, son esas células que vamos a encontrar más comúnmente en todo lo que es la dermis, ¿vale? O el tejido conectivo, como queráis que le llamamos. Porque son residentes permanentes ahí los fibroblastos. Están secretando fibras de colágeno, de elastina y de sustancia fundamental. Pero de repente se vuelven más perezosos y responden muchísimo peor a los estímulos. Entonces, con el envejecimiento celular, esos fibroblastos también pueden incluso perder su propia identidad. Fijaros qué curiosidad. Esa identidad celular que tiene el fibroblasto, es decir, yo fabrico, estoy aquí preparando colágeno, yo elastina, yo matriz extracelular, la sustancia fundamental. Pues puede que están atontados, entonces pueden incluso adquirir características de otras células, como los adipocitos. Esto sucede. Entonces, se reduce la capacidad funcional de esa piel. Estamos viendo todo lo que influye en una dermis que ya empieza y que sigue con un deterioro grande, ¿vale? Pero bueno, incluso así, fijaros, las reglas del juego son las mismas para hombres, para mujeres. Esto va a ser siempre igual. Siguen siendo colágeno, elastina, lo que es la matriz extracelular, y lo que va cambiando es la fase vital. Por eso tiene mucho sentido decir que no existen dermis especiales por tipo de persona. No hay, fijaros que eso no lo vamos a encontrar. Una dermis, nosotros sí que podemos hacer incluso una clasificación universal, no, pero personal sí, de todos, de cada epidermis. Pues esta epidermis está así, 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 así. Esta dermis está así, así, así. Este manto epicutáneo está así, así, así. Y no van a ser iguales las clasificaciones. La dermis puede ir por su cuenta, como estamos viendo, y la epidermis por otra cuenta, perfectamente. Lo veis, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros también nos diferencia en nuestro trabajo. Yo quiero que esto lo oigáis muchas veces para que veáis qué diferentes somos explicando, diciendo y haciendo ver precisamente que eso, que no existen dermis especiales,
por tipos de personas. No puede existir una dermis de tipo grasa mixta. O sea, no, la dermis es la misma y sí que existen estados o distintos momentos cronológicos con distintos grados de desgaste. Esto sí que lo podemos afirmar, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todo esto, que creo que es importantísimo volver a tenerlo, no lo podemos hacer tan reduccionista, dermis, soporte, colágeno, elastina y ácido hialurónico. No lo hagamos así. No tengamos esa visión tan sumamente que es la que al principio yo también he tratado de meteros en la cabeza, pero es porque ahora ya necesito que tengáis muchísima mayor capacidad de ver, de poder testar el estado de una dermis y por qué, y que lo entendamos muy bien. Ya partimos de que conocemos que la dermis es un soporte, ya lo sé. Habéis asistido 16 personas, quiere decir que las demás de casi 2.000 personas deben de creer que ya lo saben, que ya saben todo. Esa es la pena, este es el drama nuestro. Pero bueno, vamos a seguir, aunque sea para un número muy reducido, explicando todas estas cosas tan de suma y de vital importancia para que sus tratamientos sean excelentes siempre. Vale, entonces, ahora la pregunta del millón. ¿Se necesita siempre trabajar sobre la dermis? No, depende del momento vital. Y aquí está el giro importante que tenemos que dar, que no todas las personas necesitan una intervención dirigida a la dermis en un determinado momento, cuando en realidad yo estoy planteando un tratamiento, yo tengo que saber si ya esa persona necesita un impacto, si solo me va a servir en principio con el serum dermoepidérmico y ahí me voy manteniendo, o si ya tengo que introducir ciertamente ese elemento. ¿Por qué? Porque una piel joven, aproximadamente hasta finales de los 20, 25, yo diría, incluso pues podríamos empezar ahí entre los 25 y los 30, todavía su dermis está funcional. No plenamente ya, sí hemos visto que ya va empezando a perder. Pero hay todavía una buena producción de colágeno, de elastina y una matriz hidratada y una capacidad de reparación importante. Esto yo profesionalmente ya lo sé. No en todos los casos, porque hay personas que incluso en esas épocas pueden estar necesitándolo. Ojo, pero en la mayoría no hace falta estimular la dermis de forma ni agresiva ni para complementarla. Entonces, ahí lo prioritario es protegerla de un daño innecesario, como es el sol, el tabaco, la inflamación crónica. La inflamación crónica da lugar a muchas alteraciones y respetar, por supuesto, la barrera epidérmica y el equilibrio. Ahí lo estamos haciendo bien. Entonces, en esta etapa, hablar de cremas súper regeneradoras de la dermis, eso ya es marketing del miedo y eso ya no nos corresponde a nosotros, no es una verdadera necesidad biológica y no lo hacemos bien en ese sentido. Pero vamos a pasar ya a la piel adulta, a una piel adulta joven, porque ahora con 40 años, aproximadamente 30, 40 años, una persona muy joven ahora, ¿no? Pero ahí sí que empiezan los primeros cambios estructurales. Si nosotros desde ahí ya empezamos a trabajar, se va a notar muchísimo el tratamiento. Esas personas van a llegar a los 60 infinitamente mejor que si empiezan a los 60 a trabajar su dermis. Entonces, ahí ya tenemos que ver que hay una disminución de colágeno y de elastina y que la recuperación y la regeneración ya se ha convertido en un proceso más lento. Entonces, aquí sí que ya tiene sentido acompañar al tejido dérmico. No desde el pánico, no desde decir ya estoy en una piel con un problema grave de flacidez y de arrugas, sino sí desde un poco lo que es ya la educación
en cuanto a cómo nos tratamos nuestra piel y en la higiene y mantenimiento diaria, ¿no? Entonces, pues vamos a añadir, vamos a ver cómo precisamente esa piel va cambiando, porque le vamos dando señales ya a los fibroblastos, estamos también protegiendo solarmente y rigurosamente porque, aunque no incida directamente, lo hace de forma indirecta. Entonces, lo que vamos a evitar es la oxidación celular, con lo cual ya vamos a aconsejar una protección haya manchas o no haya manchas, porque sí que va a afectar al estado indirectamente del tejido dérmico. Y esto es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto de tu dermis está mal? No, no está mal, ha entrado en una fase donde vale la pena empezar a cuidarla antes de que se note excesivamente ese deterioro que cada vez se va a hacer más visible. ¿Qué ocurre ya en una piel con 40 en adelante? Ya estamos en los 60 casi, de 50 más o menos. Una piel madura, 40-50, ¿no? Y en adelante, que ya, pues ahí, según la genética y el estado de vida, vamos a ver que encontramos dermis en muy diferentes estados. En muy diferentes estados. Entonces, lo que sí está claro que el impacto del tiempo ya se ha hecho visible. Hay una reducción clarísima del tejido, de la densidad de la dermis. Hay cambios en la arquitectura del colágeno y de la elastina y ya como consecuencia de una pérdida de firmeza, una flacidez y unas arrugas que se marcan de verdad. Se marcan de verdad. Y ahí ya, por mucha epidermis bien constituida que tengamos, no se puede inventar demasiado, ¿vale? Entonces, aquí sí que tiene pleno sentido decir que vamos a trabajar sobre la dermis con intención de aportar unas fórmulas que estimulen también que activamente el metabolismo de esa matriz intercelular, ¿vale? Que protejan esa degradación acelerada de todas las estructuras de dermis, y que mantengan, nosotros no vamos a dejar de mantener esa base de la barrera epidérmica íntegra y de nuestro manto epicutáneo, porque sabemos que eso es absolutamente necesario y vamos a seguir manteniéndolo. Entonces, no es que antes no hubiera dermis, es que ahora la dermis sí que necesita un apoyo que estructural. Y esa mirada es lo que cambia drásticamente el discurso cosmético de Compositum hacia sus clientes o sus pacientes. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, cuando entendemos que la dermis no es igual, o sea, es la misma estructura para todos, pero en distintas fases, el mensaje ya deja de ser tu dermis es un problema, hay que corregirle ya. Y entonces lo que vamos a hacer es pasarle a decirle, tu dermis es un tejido conectivo con un diseño universal, absolutamente universal, que cambia el estado según la edad, la historia de cada una de las personas. Y en algunos momentos basta con protegerla, como hemos hecho, pero en otras es razonable empezar más a trabajar en su estructura. Lo razonable y lo mejor si queremos mostrar una piel preciosa y bien rejuvenecida y en fin, bien estructurada, ¿no? Esto va a tener varias consecuencias muy bonitas para vosotros y para quien lo escucha, ¿no? Que es no patologizar la juventud, como si fuera eso, vamos, una enfermedad. Vamos a dejar de vender ese anti-age a una piel que biológicamente está en pleno rendimiento, que esto es terrible porque hay niñas de 10 años queriendo ponerse un anti-age
Y eso es lo peor. Entonces, eso es que estamos ya haciendo de la juventud una patología, pero mental. Vamos a tener que inventar una crema para el cerebro, no para la piel. Bien, y no prometer imposibles a pieles maduras también. Vamos a acompañar también una realidad. No vamos a decirle que va a volver a los 20 cuando tiene 60, sino que va a mejorar esa función y esa calidad de su tejido. Yo creo que eso a cualquier persona de 60 le interesa, le gusta y le parece muy útil. Entonces vamos a situar un poco el foco del tiempo no en el defecto. Pues no es que tenga mala piel, no vamos a ir a sacar ese defecto. Es que la dermis ya está en una fase que necesita un determinado tipo de ayuda que yo es el que te voy a prestar para que tú aprendas a solucionarlo. Que cuanto antes lo hagamos, repito, mucho mejor. Cuanto antes detectemos el problema, mucho mejor entrar en acción para evitar daños mayores, ¿vale? Esto tiene que sonar como un mensaje sencillo de educación hacia lo que es el ritual de higiene y mantenimiento. Entonces, lo resumo un poco, que la dermis pues está constituida con el mismo tejido, las mismas estructuras, ya lo sabemos todos perfectamente, colágeno, elastina, ácido hialurónico que corresponde a la matriz extracelular, los fibroblastos, los vasos, las glándulas, o sea, es un tejido muy importante al cual no accedemos abiertamente y que cambia. Lo que cambia con la edad realmente no es esa estructura de la dermis, sino en qué estado se va progresivamente quedando, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay personas que son jóvenes y que no tenemos que estar protegiéndola de daños innecesarios, pero también a ese mismo tejido, con el paso del tiempo, nos aparecen, no es que aparezcan unas estructuras nuevas, ¿no? Sino que hay que, como entra en una fase cronológica diferente, hay que actuar sobre ese momento y ayudar y organizar en ese momento con todas nuestras herramientas. Entonces, vamos a ver, ahí es donde vamos a encontrar sentido el trabajar sobre la dermis, porque no es que la suya sea diferente, sino porque su momento vital es distinto y el tejido conectivo necesita otro tipo de apoyo que nosotros podemos también, estamos preparados para hacer. Nos tienen que preguntar ellos, ¿es que mi dermis es especial o está mal? No. ¿En qué fase está tu dermis y qué necesitas realmente desde ya para estar incluso muchísimo mejor? Cuando estamos hablando de temas para la dermis, en realidad hablamos de productos que vayan más allá de la epidermis. Esto es así, que atraviesen, que tengan la capacidad de ir más allá, entrar, trabajar en la matriz dérmica y todas estas cosas. Y obviamente una crema no llega ahí. Esto lo tenemos que dejar también muy claro, que no es como una inyección, si no hacemos otras técnicas que también las podemos estar diciendo, pero sí vamos a poder modular. Quedaros con esto, por favor. Sin hacer nada más que poner esa crema sobre nuestra piel, sí vamos a conseguir modular procesos dérmicos, porque reúne esa crema unas ciertas cualidades. ¿Habéis visto qué diferencia y qué interesante es esto? Bien, entonces sí que podemos orientar las cremas de dermis, porque no vayan solo a hidratar. Ya sabemos que hay colágeno, que hay elastinas que necesitan ser estimulados, que hay una protección de la matriz extracelular
el ácido hialurónico, que necesitan ser estimulados porque van perdiendo su capacidad de rellenar agua. Entonces, nosotros no vamos simplemente a tratar de hidratar o de rellenar con agua, ¿no? Sino vamos a cuidar de esa estructura arquitectónicamente. Vamos a cuidarla y podemos cuidar también, en cierto modo, desde fuera, porque hay una capacidad real de penetración que nosotros no podemos eludir. Pero sí que tenemos activos que son inteligentes y que pueden llevarnos o vehiculizar, como se dice, para hacer una mejor permeación sin ser agresivos, ¿no? Eso ya son las cremas según estén formuladas, ¿no? Y nosotros tenemos una buena formulación, agua, aceite, o ¿cómo se llama? Esa combinación para que todo esto también tenga una acción importante, muy importante, sobre modulando los procesos de la dermis. Tener un pH adecuado, no os imagináis cómo ayuda a que cualquier activo funcione. Entonces, esto ya nos añade, nos suma el usar las concentraciones efectivas, no solo las decorativas, pues también suma y sigue. Entonces, una buena crema para dermis es una buena arquitectura de crema, una formulación ideal, no una lista de activos y sin más, ¿eh? Entonces, vamos a trabajar muy bien, va a seguir trabajando sobre la barrera epidérmica, porque sin ella no existe una dermis sana. O sea, esto lo tenemos que tener en cuenta, que manteniendo nuestra barrera epidérmica, lo que es la epidermis, bien, ya vamos a tener unos resultados importantes, ¿vale? Entonces, pues ese respeto y esa restauración de los lípidos epidérmicos son importantísimos. Recuperar ese manto hidrolipídico es muy importante. Y luego ya incluir todos nuestros humectantes que también nos van a ayudar. Entonces, que no se os olvide que una dermis necesita una epidermis competente como filtro regulador y como base para que pueda desde dentro, con sus propios recursos, poder hacer una acción perfecta en la piel. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que esa desprotección va a llevarnos a un perfil inflamado que se ha alterado, ¿no? Pensad que la dermis está muy, muy vascularizada y cualquier inflamación mantenida va a acelerar de una manera desproporcionada, recordadlo, que haya una desorganización de ese colágeno y de esa elastina. Va a provocar sensibilidades como enrojecimientos, sensación de ardor, eso se produce en la dermis, ¿eh? Y eso es siempre que no ha estado bien cuidada su epidermis para protegerla de todo esto, ¿vale? Entonces, tiene que haber una sinergia entre la crema epidérmica y la crema dérmica y eso reflejarse en unos hábitos que sean los mejores, ¿vale? Una crema, o sea, un buen tratamiento de dermis incluso, se va a combinar con una fotoprotección diaria. ¿Por qué? Porque la radiación es uno de los mayores agresores dérmicos, con un efecto indirecto, pero lo es, porque está oxidando. Entonces, si hay algo que está oxidando, ya tenemos problemas. Y muchas veces no ponemos una fotoprotección porque la persona sea mayor, sino porque la encontramos que tiene alguna mancha. No, no, no. Empieza a proteger la dermis de esa persona. Entonces, una buena fotoprotección ya está ayudando a que esa dermis esté mucho más sana. Entonces, todo esto va integrado con una rutina completa, ¿vale? Y también es importante mantener los tiempos biológicos. Esto quiere decir que, por ejemplo, las cremas dérmicas funcionan infinitamente mejor por la noche que por el día.
¿Por qué? Porque por la noche tenemos una capacidad de absorción en la piel mucho más grande, ¿eh? Entonces, pues la respiración nos va a ayudar a que haya pues una penetración, aunque sea transanexial, a través de los folículos pilosebáceos, que tenemos tantísimos, pues va a entrar una cantidad mucho más importante a nuestro tejido dérmico que si lo hacemos en la mañana, ¿verdad? Entonces hay que hacer un poco un reencuadre conceptual, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos preservar? Pues decir y explicar que una epidermis bien constituida pues no va a permitir el paso del colágeno, la elastina y el ácido hialurónico así alegremente y a cholón, como la gente promete por ahí, y que pase intacto hacia la dermis. No vamos a cambiar ese discurso porque no es verdad. Pero ¿cómo vamos a justificar que una crema dérmica lo haga con esos mismos elementos? Pues entonces, en vez de prometer que todo, absolutamente todo, como promete el mercado, llega adentro, nosotros vamos a decir que cuando aplicamos en la crema dérmica, no trabajamos por infiltración, no podemos trabajar por infiltración, ¿vale? Sino por resonancia estructural. Entonces, eso no son agujas tópicas, son matrices de hidratación importantes que sí que estamos introduciendo. Estamos formando también una película elástica y unas referencias estructurales que son biomiméticas y que la dermis va a recibir incluso desde fuera. Quiero decir que la crema va a actuar en superficie para cambiar condiciones de la dermis, incluso desde arriba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a mejorar su hidratación, su tensión mecánica y el microambiente epidérmico también. Lo va a reforzar muchísimo. Entonces, vamos a ayudar a que se optimice la producción y la organización interna de colágeno, de elastina, de todo, porque vamos a crear un microambiente muchísimo más importante para esto. Entonces, importante que también que digamos que cuando introducimos la crema dérmica por infiltración, lo podemos hacer tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenemos el dermaroller, que bien por microcanales, si yo con mi piel, después de haberme puesto mi crema, o sea, mi loción fluido, la loción, mi piel completamente limpia, yo cojo tomo la costumbre de aplicar en la noche 1 minuto, 2 minutos, mi dermaroller, abro mis microcanales, pongo mi crema dérmica y sí que estoy introduciendo ahí colágeno, elastina, ayudando con la rutina de los biomarcadores nocturnos, ayudo con todo. Y entonces no me cuesta más que un pasadito de mi dermaroller. No me cuesta mucho más. Y sí que estoy asegurando esa introducción. Por eso os digo que es importantísimo. Y además, el hecho de pasar el dermaroller por la terapia de colágeno, como todas y todos muy bien sabéis, ya está provocando también a nivel cerebral que el cerebro está percibiendo una lesión, pues que se produzca una estimulación interna de nuestro propio colágeno, nuestra propia elastina. O sea que estoy redoblando fuerza. Yo el dermaroller lo entiendo como algo básico en esta época y hablar las cosas como se tienen que decir. No entran, pero yo puedo darte mecanismos para que sí que entre. Entre ellos, como digo, el 80% de la introducción de todo el colágeno, del ácido hialurónico y de la elastina es muy interesante. Es que lo puedo mejorar. Porque si lo hago por iontofóresis, también
voy a hacer esa función con galvánica, voy a hacer penetrar los activos y estimulo y voy a activar la creación propia de esas sustancias, los fibroblastos. Y esos fibroblastos son los que se encargan de crear el colágeno, la elastina y toda la sustancia fundamental. Entonces, fijaros si tenemos respuesta y respuesta ideal para estos casos. Siempre dermaroller y crema dérmica deben ir juntas. Eso es algo por lo que, porque yo veo que para hacerlo en cabina yo prefiero, por supuesto, también hacerlo con iontoforesis y con la galvánica, pero fuera de cabina, en casa, rutina domiciliaria, fijaros la gran ventaja que tenemos. Entonces es que hay que cambiar un poco el mensaje, es que hay que cuidar de la dermis. Es que no nos sirve solo trabajar con la epidermis y con el equilibrio en ciertas pieles ya, no pieles, edades. Vamos a hablar de edades, ya aquí no hablamos de pieles. En ciertas edades ya es una condición sine qua non, ¿vale? Entonces, yo os propongo un eje de comunicación en seguir no prometiendo meter colágeno de forma tópica, hablo de forma tópica. No prometer hacer esta acción porque no es verdad. Entonces, sí que diseñamos en superficie una manera de que tu dermis quiera producir, estimule por sí misma su propio colágeno, su propia elastina, su propia matriz. Y además, pues también de forma directa introducimos ese colágeno, esa elastina y el ácido hialurónico con eficacia con nuestros sistemas de penetración, con lo cual, pues efectivamente no infiltramos si la aplicamos tópicamente, pero si armonizamos ese colágeno, esa elastina y ese ácido hialurónico en superficie, también reconoce tu dermis de alguna manera, pues eso, esa forma. Va a entrar una pequeña cantidad, eso sí que es verdad. Si lo hacemos de noche, más cantidad, y si lo penetramos, hacemos penetrar más todavía, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que describir que esa crema dérmica es un bien absolutamente necesario para todas estas personas que ya entran en esa edad, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos las herramientas precisas para que nos llegue ese colágeno, esa elastina, ácido hialurónico, las tenemos, utilicémoslas y sigamos nuestro criterio. Ahora, cambiemos completamente la visión de cómo estamos viendo esas pieles, cómo las estamos leyendo. Porque podemos mejorar infinitamente todo ese tejido y podemos trabajar pues, de una manera que demos unos resultados infinitamente superiores también. Con lo cual, pues para mí creo que el argumento que tenemos que hacer prevalecer es la pieza clave, es la pieza exacta para que cuidemos absolutamente todo ese vestido. También esa falda de seda a la que siempre me refiero. Entonces, bueno, cuidemos en superficie. Sabemos que no es suficiente, pero tenemos mecanismos para trabajar y meterla bien dentro. Entonces, no dejemos abandonados los tejidos dérmicos, como diciendo, bueno, esto ya corre única y exclusivamente del organismo. El organismo se desgasta inevitablemente y hay que ayudarle. Entonces, podemos hacerlo, debemos hacerlo. Y yo creo que es importante que tengamos muy claras que lo honesto no es prometer que el colágeno entre, sino que
ayudar a que el que tienen no se pierdan y que efectivamente sí que podemos también por infiltración ayudar a penetrar todo esto. Entonces, esto no creemos en atajos anatómicos, esto es creer en una estructura cutánea maravillosa la que tenemos. Entonces, hay unas ciertas necesidades que la dermis va a tener para conservarse mucho mejor, y nosotros tenemos esas, repito, herramientas. Entonces, no vamos a mentirle a la piel, no vamos a mentirle al usuario que lo utiliza, pero sí vamos a aconsejar y a dar resultados bestiales desde el primer momento. No dejéis, por favor, que esas pieles lleguen a un punto de deterioro en el que ya cuesta muchísimo más meterles caña. Vamos a seguir educando en la utilización de sus herramientas que necesiten en el momento que las necesiten. Entonces, por favor, os pido que recapacitéis sobre todo esto que hemos visto, porque me parece muy interesante poder transmitir esta veracidad y esta realidad a la piel. ¿Vale? Pues nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y espero que haya sido de vuestro interés.